Bueno, ¿eh? Lo que voy a hacer yo es suspender la cámara, ¿está? Por ahora. Bien. ¿Escuchan? ¿Se cortó? Ahora sí se escucha. Bárbaro. Bien. Nos cambiamos de red, así que a ver si ahora tengo más suerte. Bien, entonces con el modelo estructural, y hasta ahora lo que hicimos fue explicar variabilidad longitudinal, ¿sí? Y además de explicar variabilidad longitudinal, en cuantificar la variabilidad en los distintos niveles que no quedaba explicada por el modelo estructural. La variabilidad residual y la variabilidad interindividual. Hasta ahora tenemos eso, ¿sí? Ahora, además de, como vimos al principio, además de cuantificar la variabilidad, queremos tratar de explicarla lo más que podamos. Entonces vamos a empezar a trabajar las covariables. Son variables, características del paciente o del tratamiento, que pueden explicar parte de la variabilidad en alguno de los parámetros del modelo, ¿sí? Y bueno, entonces básicamente esta es una regla como que vamos a seguir siempre, consideraciones para incluir covariables en un modelo, ¿sí? Lo primero que vamos a considerar es la plausibilidad. O sea, no vamos a estar probando todo contra todo así. O sea, no, imagínense que tengo una variabilidad interindividual en clearance, no voy a estar cruzando gráficos de clearance versus cualquier cosa, ¿sí? O sea, voy a estar haciendo gráficos siempre y cuando yo crea que hay una relación mecanística posible de fondo, ¿sí? No sé, no sé, por ponerles un ejemplo, bueno, los ejemplos más claros son formulación, por ejemplo, una formulación, formulaciones diferentes no deberían cambiar el clearance de eliminación, por ejemplo, ¿sí? A menos que estemos trabajando con clearance aparentes. Ahí sí se nos complica. Pero imagínense que podamos tener el cálculo de la biodisponibilidad, porque justo hicimos un análisis por vía intravenosa, o sea, si podemos separar el clearance y tener una estimación de clearance absoluto, la formulación o la administración en ayuno, o en comida, o día-noche, la propia administración no debería ser, en principio, una covariable. Lo otro que vamos a probar, después de tener ese marco de plausibilidad que nos va a achicar las posibilidades de covariables que podemos probar, vamos para la significación.
Me ha quedado varias veces cerrado. A mí el otro día se me sacó, o sea, después de que lo usé acá y todo, tipo, se me sacó. La abrí y se me sacó. Ahí en el Zoom. Pero después no sé, se reinició o algo. Estoy viendo de cambiar la red, ¿ok? Bien, Se impecable. desconectó de nuevo. Se desconectó exactamente. Sí, paramos enseguida, así que no se perdieron nada. No hay problema. Todo eso se me... ¿Qué? No. La pantalla, que no sé. Vamos ahí a ver. ¿Me escuchan en el Zoom? Sí, perfecto. Bien, vamos arriba. Está. Vamos a ir rápido. A ver si podemos avanzar. Entonces, hoy vamos a estar trabajando más sobre la parte de significancia estadística, ver cómo mejora las covariables al ajuste. ¿Ah? Y después vamos a ver que tampoco a veces alcanza con significancia estadística. A veces, dependiendo de la aplicación para la que queramos el modelo, también vamos a evaluar la significancia clínica. O sea, si yo quiero un modelo, aplicarlo en la clínica para apoyar la toma de decisiones del ajuste de dosis, si la covariable afecta muy poquito, por ejemplo, a la eliminación, o sea, pusimos el ejemplo en el teórico de una covariable que afectaba, por ejemplo, 5% o 10% al clearance, quizás ese 5% o 10%, con el margen terapéutico del principio activo, no justifique ningún cambio de dosis en ninguno de los casos. O sea, porque en cualquier caso estamos en un margen que queda siempre adentro del margen terapéutico. Entonces, en esos casos, quizás tampoco vale la pena hacer más complejo el modelo y lo podemos simplificar a una costa de perder ajuste a los datos. O sea, porque en realidad siempre lo que buscamos va a ser un modelo aplicable, útil, y no tanto o sea, obviamente siempre vamos a estar buscando el mejor ajuste posible, pero también un balance en cuanto a la aplicación que va a tener ese modelo después. Entonces, la significancia clínica es algo que también se evalúa y lo vamos a ver después. Entonces, lo primero que hay que hacer para analizar covariables, lo primero siempre es una exploración, y ya en este teórico estaba antes la exploración de los datos de las variables per se, o sea, sin entrar a correlacionar variables con el modelo. ¿Sí? O sea, ver si las variables, por ejemplo, están correlacionadas entre sí, porque pueden compartir información. Entonces, eso ya, a esta altura del teórico, ya había quedado atrás. Ahora lo que estamos evaluando es, tenemos un modelo como el que tienen ustedes para warfarina, y quiero empezar a hacer el análisis de covariables. O sea, quiero empezar a ver si las variables individuales que yo tengo pueden explicar parte de la variabilidad de los datos, de los parámetros que yo tengo en el modelo. ¿Sí? Obviamente siempre vamos a hacer, siempre más o menos. Puede haber ahí alguna excepción, pero en general lo primero que vamos a buscar es explicar la variabilidad que estamos cuantificando. ¿Sí? O sea, si un parámetro, no sé cómo le fue con el modelo de warfarina, pero si tengo, por ejemplo, un parámetro como el volumen del compartimento periférico y no tiene variabilidad interindividual, va a ser difícil ese parámetro que tenga o sea, hacer un análisis de covariables sobre ese parámetro. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, voy a buscar hacer un análisis de covariables para los parámetros que varían individuo a individuo y que yo pude medir que hay una variabilidad individuo a individuo. Bueno, lo que pasa es que en algunos casos, dependiendo de los datos, puede ser que alguna covariable, más que nada dicotómica, pueda tener lugar aún sin que haya, o sea, no encontrar que vos tenés un parámetro por sujeto, ¿no? O sea, vos para encontrar variabilidad interindividual en un parámetro, el modelo tiene que asignarle, o sea, un valor de cada parámetro a cada uno de los sujetos. O sea, capaz que no hay datos suficientes para hacer eso, pero quizás puede haber datos para diferenciar dos grupos. O sea, por ejemplo, marca comercial es típico, o sea, marca A, marca B, en la biodisponibilidad, por ejemplo, y entonces ahí se podría incluir una covariable aún cuando no hay variabilidad interindividual. Pero son cosas que iríamos a buscar muy, no sé, muy puntualmente. En principio siempre vamos a ir a evaluar esos parámetros que sí tienen variabilidad interindividual, o sea que tienen asociado un efecto aleatorio.
Entonces, lo primero, por ejemplo, gráficos que no vamos a usar, son estos. Categoría de gráficos que no vamos a usar. O sea, podríamos hacer un gráfico, por ejemplo, de los residuos del modo del ajuste versus la covariable. ¿Sí? Porque si la covariable tiene un impacto en el ajuste, o sea, o en alguno de los parámetros, debería haber algún tipo de relación con los residuos. Pero estos gráficos en general no son muy informativos porque no nos dice, por ejemplo, sobre qué parámetro yo podría agregar el peso corporal como covariable. ¿Sí? Los gráficos entonces que más vamos a ir a buscar al principio son gráficos donde hacemos correlación entre el valor de la covariable y el valor del parámetro individual o el valor de eta. ¿Sí? Son dos gráficos diferentes. Acuérdense de esto. Eta es la discrepancia entre el valor del parámetro individual y el valor poblacional. ¿Sí? O sea, eta tiene una distribución que tiene varianza, una distribución normal que tiene varianza omega, pero la medida es 0. Y tengo etas positivos y etas negativos. Por eso en este gráfico, ¿sí? Acá se están graficando etas. Vieron que acá el eje Y tiene valores negativos, tiene valores nulos, tiene valores positivos. ¿Sí? Entonces, graficar los etas versus el parámetro, si hay una tendencia que me dice que la variabilidad no explicada guarda una relación con el parámetro. ¿Sí? O sea, como que hay una, como que este parámetro, en este caso, el clearance de creatinina, en este caso estoy graficando clearance de creatinina versus variabilidad etas para clearance, ¿sí? Del modelo. Hago ese gráfico y veo una correlación. ¿Qué me está diciendo esto? Que hay una relación entre el clearance de creatinina como variable individual y el clearance que yo estoy estimando para cada uno de los sujetos. Y lo mismo acá aparece para otra covariable, en este caso dicotómica, que es el sexo. Acá se hace otro tipo de gráfico, porque no es una covariable continua. Se hace un gráfico de cajas, un box plot, donde agrupamos por sexo, por cualquier sea el grupo que sea, y vemos a ver si existe la posibilidad de incluir una covariable. O sea, siempre el primer análisis exploratorio va a ser visual. ¿Sí? Siempre empezamos desde lo visual, pues nos guía para los análisis computacionales que hagamos que sean lo más eficientes posible. Esto de graficar versus etas de alguna manera está bueno porque creo que más adelante está igual. Pues no es lo mismo graficar contra el eta que graficar contra el parámetro individual. ¿Sí? A ver. Poner el video para que se vea acá el pizarrón. A ver. Acuérdense una cosa, el parámetro individual, ¿sí? Tengo una distribución que no es normal, ¿sí? Y tengo una media de, por ejemplo, el clearance poblacional, y después tengo distintos clearance individuales que se acomodan ahí en una distribución log normal, ¿sí? Ahora, por ejemplo, agarremos el clearance de este sujeto, clearance I, el clearance de ese sujeto es igual al clearance poblacional por E a la eta de ese sujeto I, ¿sí? Para el clearance. ¿Ok? O sea que esta la discrepancia, le decimos, porque no es un más menos, no es una diferencia en los absolutos, esto es E a la eta I para ese sujeto. ¿Está bien? Los etas, si yo hago una distribución de etas, sí tienen una distribución normal, con media 0, ¿sí? Y acá sí, o sea, acá tengo varianza omega cuadrada. La varianza de los etas omega cuadrado es la misma varianza que vemos en los parámetros individuales para clearance, ¿sí?
Porque básicamente es lo que hace el clearance variar individuo a individuo. Bien. Ahora voy a borrar eso. Solo para repasar eso que era ETAS. ¿Se ve algo ahí? No. En el Zoom, el pizarrón se ve. Sí, se alcanzaba a apreciar relativamente bien. Bueno, bien. Voy a tratar de acercar un poco igual. Yo ahí no veo nada. Pero bueno. Algo se veía. ¿Sí? Estaba hablando de eso. Ahora, ahora, por ejemplo, hacemos una. Si yo sé que hay una relación. Por ejemplo, tengo peso corporal y tengo el clearance, ¿no? Y veo algo así. Ya veo que hay una relación. Veo que hay una correlación entre a mayor peso corporal, mayor clearance. ¿Sí? Bien. Esto primero lo tengo que observar como algo exploratorio. ¿Bien? Si yo hiciera los ETAs versus clearance sin agregar la covariable, o sea, donde yo tengo el clearance limpio, o sea, el modelo estructural base, le vamos a llamar el modelo estructural base al modelo ya definido, pero que está pronto para empezar el análisis de covariables. ¿Sí? Ese va a ser el modelo base. Bien. Entonces, acá la mejor estimación para el clearance poblacional es la media, ¿no? Vamos a asumir que está ahí la media. ¿Sí? Este es el valor de clearance poblacional. Entonces, los ETAs van a estar acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se da después el gráfico de correlación? Cuando yo grafico, imagínense, capaz que ahí me queda fuera del pizarrón, pero imagínense el gráfico aparte, gráfico ETAs versus peso, ¿sí? Voy a tener a pesos menores, voy a tener ETAs negativos, y a pesos mayores voy a tener ETAs positivos. O sea que voy a ver una correlación. ¿Sí? Bien. Ahora, yo después incluyo la covariable peso en el modelo. ¿Sí? O sea, la incluimos. O sea, hacemos que el peso forme parte del modelo estructural. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a agregar un efecto, ¿sí? Que va a ser un parámetro que va a estar incluido en el modelo, que ya no va a ser el modelo base, sino que va a ser el modelo base más el agregado del efecto del peso sobre el clearance. ¿Cómo vamos a hacer eso? En Monolix, dependiendo, eso se llama parametrizar, ¿no? Vamos a ver que hay distintas parametrizaciones, pero en Monolix la parametrización más común es esta, es decir, por ejemplo, que el clearance individual es el clearance poblacional por el peso corporal sobre un valor, que ahora les voy a explicar por qué, a la beta peso. Bien. Bien. Entonces, acá, ¿qué hice? Incluí el peso como covariable en el clip. Fíjense la ecuación. Esta ecuación es esta entre el peso y el clearance. Si este beta, que es el efecto de la covariable, vale 1, básicamente yo tengo, si el beta vale 1, vamos a suponer que vale 1, yo tengo el clearance del sujeto I es igual al clearance poblacional por el peso del sujeto I sobre 70. ¿Por qué pongo el sobre 70? Ahí va. Esto se llama centrar. ¿Sí? Y es algo que vamos a usar mucho con covariables continuas. ¿Por qué centro? Y estoy centrando acá en el peso medio
que yo espero para, por ejemplo, paciente de población adulta. ¿Tá? Entonces 70 es un estándar de peso para los adultos. ¿Por qué centro? Primero hay una razón numérica que matemáticamente estabiliza los modelos y la estimación de los distintos parámetros. Ese es un motivo. Pero hay otra razón que es de mantener una cierta interpretabilidad sobre el clearance poblacional. Cuando yo pongo 70 acá, esto, estoy cambiando la interpretación para este parámetro, que es el que yo voy a estimar. De todo lo que ustedes tienen acá, el único parámetro que se está estimando acá es el tiempo de población. Porque el beta que yo tenía acá, lo fijamos en 1. ¿Tá? Vamos a ponerlo así. Está fijadito en 1. Si está fijado en 1, ¿qué significa? Que la relación entre clearance y el peso es una línea, es directamente proporcional. Y este es el único parámetro que estoy estimando. Este parámetro poblacional es el clearance que tiene un sujeto que pese 70 kilos. Poblacional, el carácter medio típico del valor, del parámetro que yo estoy estimando. Buena pregunta. Sí o no. ¿Qué pasa? Cuando agrego una covariable, o sea, también hay que pensar siempre pensemos en comunicar los resultados. Que cuando hacemos el modelo, en algún momento vamos a tener que comunicar esos resultados. Entonces, si yo tengo una población que el peso medio es 62 kilos, ¿no? Y después hay otra investigación, no sé, en Chile, hay Patricio, y tienen un peso medio, no sé, de 60. Entonces, cada uno va a estar informando un clearance para un sujeto que pesa diferente. Entonces, si todos asumimos un estándar, entonces el contraste de los valores, por lo menos, se nos facilita un poco. Y eso para el peso es algo que está, para el peso corporal especialmente, está muy difundido. Buscar un estándar para adultos de 70 kilos. ¿Sí? Aunque tu población no tenga 70 kilos. Pero después cuando vos vas a informar como el peso es una covariable, en general va a estar en el volumen y va a estar en el clearance, va a estar en los parámetros de disposición, en general la centramos en 70 para adultos. Claro, después cuando hay poblaciones pediátricas, poblaciones pediátricas, ahí ya pueden aparecer distintos criterios. Hay gente que le gusta centrar en la media de su población, o la mediana, y hay otros que buscan también un peso estándar, dependiendo de la franja etaria. Pero ahí es más complicado. Pero, por ejemplo, imagínense que estamos imagínense que estamos trabajando acá con albúmina sérica, ¿sí? Entonces estoy evaluando el impacto de la albúmina sérica, o sea, de la concentración de albúmina en sangre versus el clearance. Ahí va. Acá lo que me conviene hacer es centrar en un valor que sea normal. Si yo tengo, porque claro, si yo puedo estar analizando una población que tenga hipoaluminemia, por ejemplo, pacientes con baja albúmina en sangre, pero está bueno después comparar el clearance de esos pacientes con un clearance de alguien que no tiene hipoaluminemia. Entonces, en general, ahí voy a centrar en un valor normal, medio claro, normal observado. Entonces, el centrado, no es una regla así de oro decir que hay que centrar en determinado valor. Pero sí pensemos que a la hora de centrar, estamos cambiando lo que interpretamos del valor medio típico. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando yo ya agregué la covariable, esta de ese peso, si yo grafico, como lo tengo acá, ¿no? Si yo grafico clearance versus peso, ¿sí? Voy a volver el ejemplo. Y acá grafico todos los clearance individuales, voy a ver una relación así. ¿Sí? Sin embargo, si yo ahora grafico etas contra el peso corporal, ¿qué relación tengo que ver? Tengo que ver aleatoriedad en torno a Z.
O sea, tengo que ver que los residuos ahora no muestran correlación. Los etas son los residuos, pero entre los parámetros individuales y la media. ¿Sí? Entonces, ahora, antes los zetas vieron como lo calculé. Puse una media que era la misma media para todos, porque no había una covariable. Ahora, ¿qué pasa? Al agregar la covariable peso, ya no va a haber una misma media para todos, sino que los sujetos que tengan peso 20 kilos, por ejemplo, los sujetos que tengan peso 60 kilos, ¿sí? De 60, van a tener un valor medio de clearance acá. Los sujetos que pesen 80 kilos van a tener otro clearance medio. Ese es el efecto de la covariable. Explicamos variabilidad. Entonces, ahora se supone que los etas, si realmente yo tenía antes una correlación entre clearance y peso, los etas, que son la diferencia entre el valor de clearance individual y el valor típico que predice el modelo, como ese valor típico cambia con la covariable que yo incluí, los zetas ahora deberían mantener el orden de magnitud para distintos valores de la covariable. ¿Sí? O sea, estos residuos deberían ser parejos a lo largo de la covariable. Por eso, en un gráfico etas versus peso, cuando ya incluí la covariable y la covariable explicó la variabilidad bien, entonces el gráfico etas versus la covariable me tendría que dar un gráfico de residuos aleatoriamente dispersos en torno a cero. Este clearance, sí, la línea negra, Sí. la línea negra es el clearance poblacional. No, yo tengo un valor de clearance poblacional que es el que estimo, ¿no? Para un sujeto de 70 kilos. Pero acordate que también en este modelo covariables estoy estimando otro efecto, otro parámetro que es beta, que es este que tengo acá. ¿Sí? Entonces, el modelo covariables tiene los dos parámetros. Tiene este es el valor para un sujeto de 70. Pero todo el modelo, incluyendo el beta, me forma esta curva negra que yo tengo ahí. Miren que esta curva yo la grafiqué medio cóncava, porque se entiende, bajo la teoría alométrica, este beta tiene un valor de 0,75. Eso es algo especial que pasa para el peso corporal, que creo que lo habíamos visto en un teórico, ¿o no? Lo habíamos conversado. Y esto es algo especial también que pasa con las covariables. Pero no, principalmente con el peso, pero que hay que tenerlo en cuenta. El peso corporal es una covariable muy especial, porque mecanísticamente tenemos, o sea, hay muchísimos argumentos sólidos y mucha evidencia empírica que muestra que el peso corporal, en realidad no tanto el peso, sino el tamaño corporal, correlaciona con el clearance y con el volumen de distribución. ¿Y por qué? Porque a mayor tamaño de órganos, mayor capacidad, ya sea capacidad enzimática para metabolizar o capacidad renal también para excretar. ¿Sí? Y también mayor volumen de distribución por mayor volumen, mayor tamaño, mayor volumen, mayor tamaño de tejidos y volumen de fluidos. Eso vale siempre que yo pueda, o sea, son criterios que tampoco hay que agarrarse como y hacerlo siempre así como ciego, mantenerlo siempre así. O sea, son criterios que uno puede moldear dependiendo. Por ejemplo, un ejemplo puede ser, mi mejor estimación del tamaño en general es el peso corporal, pero puede ser otra variable. Superficie corporal, por ejemplo, altura. ¿Sí? Bien. Ahora, imagínense que tengo un fármaco muy hidrofílico, ¿sí? Y yo tengo una población, como por ejemplo vancomicina, ¿sí? Y yo tengo una población de pacientes en la cual tengo pacientes obesos, tengo pacientes con un índice de masa corporal normal, y después tengo pacientes con obesidad. Entonces, puede pasar que el aumento del peso corporal tampoco se correlacione directamente con un aumento del volumen de distribución. Porque si el aumento en el tamaño está explicado por aumento de tejidos donde el fármaco no se va a distribuir, entonces no va a impactar en el volumen de distribución del fármaco.
O sea, les digo esto para que tengan cuidado de que no siempre aplicar estas cosas así a rajatabla. Pero cuando tengo sujetos con índice de masa corporal normal, hay evidencia suficiente para, y eso es la teoría alométrica, para este coeficiente beta fijarlo a 1 para los volúmenes de distribución y fijarlo a 0,75 para los clearance. ¿Sí? Tanto clearance de eliminación como clearance intercompartimental. O sea, clearance de distribución. Es más, hay investigadores y hay algunos analistas que directamente en el modelo base agregan el peso sin probar la covariable. Y eso es toda una discusión, porque la idea ahí es, si sabemos que el peso afecta el clearance y afecta la distribución, y yo no lo veo en mi base de datos, esta relación entre clearance y peso, quizás haya otra covariable que cambie con el peso que me esté enmascarando el efecto del peso sobre el clearance. O quizás yo no tengo los datos suficientes para ver esa relación. Pero no significa que no exista. ¿Sí? Entonces, muchos, entre los cuales yo generalmente me incluyo, pero no soy tan rígido en eso, en general trabajo en el peso ya incluido de arranque. El modelo base agrego el peso. ¿Sí? Y con este tipo de modelo alométrico. Y con el beta fijado en 0,75 para clearance y fijado en 1 para el volumen. No estoy agregando parámetros ahí al modelo. ¿Sí? Porque cuando yo fijo el beta, no estoy agregando un parámetro que el modelo tiene que estimar. Lo dejo fijo. ¿Sí? Entonces el efecto del peso ya lo tengo ahí, lo introduzco de arranque. Bien. ¿Algunos comentarios? Bien. Entonces vamos a seguir acá. Entonces, hacer gráfico de beta versus la covariable es una manera de explorar explorar las relaciones. Además que se ven. Tengan cuidado con el shrinkage, el encogimiento, ya lo vimos eso, porque yo acá estoy graficando y no lo voy a repetir la aplicación del shrinkage, pero está en el teórico. Si yo tengo encogimiento alto para el parámetro, significa que tengo pocos datos en la base de datos para estimar bien los clearance de cada individuo. Entonces yo cuando hago gráficos tipo estos, tipo el anterior que estaba acá, etas versus la covariable, estoy haciendo un gráfico donde muestro los clearance para cada sujeto, los estoy graficando versus la covariable. Si yo tengo encogimiento alto, esos gráficos en general no son confiables. Y eso es lo que se muestra en esta diapositiva. Esta diapositiva lo que muestra es que acá tengo un set de datos rico, muchos datos por individuo, yo puedo estimar bien los parámetros, y acá estoy haciendo clearance versus tratamiento concomitante, me parece que es, y acá abajo versus peso. ¿Sí? Entonces, y este es el modelo real, o sea, acá yo veo un efecto, ¿sí? Veo que hay un efecto cuando acá es tratamiento sí y acá no, y acá versus peso, y yo veo una correlación acá, y acá veo que hay una diferencia entre los grupos. ¿Sí? Acá tengo datos ricos. Esto es el mismo modelo, esta situación, la del medio y la de la derecha, o sea, los mismos datos, pero más escasos. O sea, le saqué valores a la base de datos. Acá tenía, por ejemplo, no sé, 10 observaciones por individuo, y acá fui bajando a 5 y acá a 2, por ejemplo. O sea, le fui sacando información a la base de datos, pero la base de datos es la misma. O sea, la correlación debería estar igual. Pero lo que les muestra este gráfico puntual es que esa correlación deja de verse cuando la base de datos deja de ser informativa. Y eso lo mido con el encogimiento. Entonces acá el shrinkage está pasando desde un 10% a la izquierda, por ejemplo, a un 70% para el volumen de distribución más a la derecha. Entonces se deja de ver el efecto cuando yo hago este tipo de gráfico. Lo que no quiere decir que el efecto no esté. Por eso hay que tener cuidado, hay que considerar
ese dato del encogimiento cuando uno hace este tipo de gráficos, cuando uno grafica versus los parámetros individuales, los estimadores individuales. Pero eso te lo dan. Sí, sí. Ahora después lo vamos a ver dónde te lo dan. Una otra manera una manera de superar el fenómeno de este encogimiento cuando yo quiero hacer una exploración de covariables es hacer, por ejemplo, un BPC, o sea, un gráfico basado en simulaciones, y estratificar dependiendo de los subgrupos, dependiendo de la covariable. Entonces acá se muestra un BPC estratificado por ejemplo, arriba, hombres y mujeres. ¿Sí? ¿A qué voy ahí? Si yo tengo un modelo que no incluye el sexo como covariable, ¿sí? Pero es un modelo base, o sea que a los sujetos medios, o sea, el modelo ajusta bien a todos los sujetos, ¿sí? Pero cuando yo hago un BPC y lo estratifico, voy a separar las observaciones. O sea, acá en este gráfico voy a dejar solo las observaciones de los hombres y acá solo las observaciones de mujeres. ¿Sí? Si realmente hay una diferencia en, por ejemplo, el clearance entre hombres y mujeres, entonces las observaciones, o sea, lo que debería yo observar acá es un desajuste en el BPC para los dos sexos. ¿Se acuerdan que era un BPC? Más o menos. El modelo simulado, ¿no? Claro. Ahí va. Vos tenías tu modelo base y le pedías que te genere una base de datos de 100%, Bien. sin curva distinta. Ahí va. Pero con el mismo diseño experimental. El BPC es un contraste entre simulaciones hechas a partir del modelo del mismo diseño experimental que yo tenía. O sea, imagínense que observo 100 sujetos, 50 hombres, 50 mujeres, y les hago concentraciones durante las primeras 24 horas, una concentración por hora. ¿Ah? Y tengo ese set de datos y desarrollo un modelo. Bien. El BPC es con el modelo final que yo desarrollé, hago simulaciones, o sea, genero datos, respetando el diseño experimental, o sea, para los mismos 100 sujetos, ¿sí? A las horas que tienen observaciones, genero aleatoriamente una simulación a partir del modelo. ¿Sí? Eso lo puedo hacer muchas veces, o sea, puedo hacer n réplicas. En general, un BPC se hacen 1000 réplicas del diseño experimental. O sea, simulo el diseño experimental 1000 veces. ¿Sí? Al tener 1000 simulaciones del diseño experimental, yo tengo una distribución de concentraciones que puedo contrastar gráficamente, visualmente, contra las observaciones. Y ahí lo que voy a asumir es que si el modelo describe bien los datos, entonces simulaciones hechas a partir del modelo deberían, cuando yo las superpongo con las observaciones, deberían tener la misma distribución. ¿Sí? Y estaba hablando de que si agarras un parámetro en un modelo del VPC y lo contrastabas con otro, y no ves tendencia, pero sí veías cuando hacías el modelo contra la base de datos. Eso, ¿no? ¿Cómo? No me acuerdo. Me había dicho algo así como que vos al hacer el VPC y no tenés covariables. Claro, acá en el BPC no tengo covariables. Entonces, vos al comparar una covariable con un parámetro determinado, usando el VPC no vas a observar tendencias, pero sí las vas a poder observar cuando le compras la base de datos. En este caso, acá lo que yo puedo usar el BPC para evaluar a ver si tengo covariables o no, de esta manera. El modelo va a simular, ¿no? Y obviamente va a simular sin considerar el sexo de los sujetos, porque la covariable sexo no está incluida en el modelo. ¿Ah? Entonces va a simular el mismo clearance medio para hombre que para mujer. ¿Sí? O sea, que el perfil no debería cambiar. ¿Qué pasa? Si yo superpongo con el conjunto de los datos hombres y mujeres, estoy como juntando las nubes de datos de esos 50 y 50, y capaz que el contraste medio me da bien. Pero cuando yo separo hombres y mujeres, los hombres pueden quedar, si tienen, por ejemplo, un clearance mayor, los hombres van a quedar con curvas por abajo y las mujeres con curvas por arriba, porque tienen un clearance menor. ¿Sí? Y la simulación quedaría en el medio, porque la simulación no discrimina a hombres y mujeres. Pero cuando yo hago un BPC, separo, estratifico por una covariable que no está incluida en el modelo, pero tiene un impacto, lo que voy a ver es un desajuste. ¿Sí?
Entonces yo hago un BPC, estratifico y veo que hay un desajuste, me quiere decir que esa covariable probablemente tenga un impacto, o sea que debería ser agregada en alguno de los parámetros del modelo. Todo cosas que las vamos a probar en la práctica. Bien, voy a ir aumentar un poco la velocidad, así llegamos a probar bien cosas. Parametrización, entonces, ya hablamos de parametrización acá con el modelo del peso y el clearance. La parametrización es la forma en la cual yo voy a, o sea, la función matemática que voy a usar para unir el valor de la covariable con el valor del parámetro. ¿Sí? Y hay distintas maneras de parametrizar, muchas. Y dependiendo de la característica de los datos se podrían usar unas, usar otras, hacer un poco más compleja la parametrización o más simple. Por ahora vamos a empezar por lo más simple, que es lo que tiene llama covariables continuas y otra manera para covariables categóricas. La manera de parametrizar para covariables continuas es esta que está ahí. No, perdón. No es esa. Es la que vimos acá en el pizarro. ¿Sí? La que vimos acá para el peso. O sea, con un modelo de potencial. ¿Sí? Con un beta. Agregando un coeficiente beta que yo voy a estimar su valor. Si beta es 1, entonces la forma es una recta. Si beta es menor a 1, entonces tengo una concavidad, ¿no? Negativa. Si no, pues, ¿eh? Lo que es posible. La posible, claro. Acá hay otra manera de parametrizar que también se podrían usar, pero vamos a ver directamente esto. El modelo potencial, que es acá al final, es el modelo que usa Monolith y es el modelo que vamos a usar, ¿no? Entonces, vean que acá estoy agregando un parámetro nomás. El parámetro que estoy agregando yo es beta. Beta, acá está como beta weight. ¿Sí? Este es el único parámetro que estoy agregando al modelo base y que yo voy a estimar el valor. ¿Sí? En Monolith, y por eso está esto, los parámetros individuales se trabajan transformados logarítmicamente. ¿Sí? Esto es algo que hay que tener en cuenta con motivos prácticos, cuando vayamos ahora a trabajar. Entonces, el modelo que vemos arriba es como está escrito, o sea, como lo podemos interpretar, ¿sí? Básicamente en el dominio aritmético, dominio natural. Pero transformado logarítmicamente es como lo va a trabajar Monolith, ¿tá? Que es el renglón de abajo, es esta parte. ¿Sí? Básicamente lo que se hace ahí es aplicar logaritmo de los dos lados y listo. Pero fíjense por qué es importante, porque el peso corporal, o sea, la variable individual va transformada logarítmicamente. ¿Sí? O sea, cuando cuando agreguemos una covariable, le pidamos a Monolith que analice una covariable, antes tengo que transformarla logarítmicamente. Monolith lo hace solo, son 2 pasos, pero hay que hacerlo. Si no lo hacen, les va a dar cualquier cosa. ¿Ah? Esto les mostraba. El peso acá está, aunque esté centrado, está dentro de un logaritmo. ¿Sí? Y esto Monolith lo hace para linealizar un poco esta función, este modelo, y esto se trabaja computacionalmente de forma mucho más eficiente. Bien, pasamos ahí. Acá está. Y covariables categóricas, Monolith las trabaja así. Básicamente, sí, las trabaja acá como está acá arriba. Por ejemplo, incluimos el sexo como covariable, entonces, Monolith lo que va a hacer va a ser estimar de vuelta, o sea, agregamos un efecto, un parámetro. Ese parámetro va a ser beta. Este beta es lo que separa, o sea, lo que diferencia los dos grupos. ¿Sí?
tengo una covariable dicotómica, tengo dos grupos. Entonces, y lo hace de esta forma. El logaritmo del clearance individual es igual al logaritmo del clearance poblacional más beta. Y ese beta vale algo, tiene un valor si, en este caso, por ejemplo, si el individuo es hombre. Si no es hombre, ese beta vale 0. ¿Sí? Entonces, llevado a la escala natural, que es acá, básicamente la cuenta que hay que hacer, y ahí sí es un poco más molesto porque hay que hacer una cuentita cuando uno informa los datos. Cuando informe los resultados, o sea, ¿tengo video ahí? ¿Me están viendo en el Zoom? Sí, ¿Sí? sí se ve. Ah, perfecto. Yo no me veo. Esto, o sea, voy a escribir lo mismo que dice acá abajo. Clearance individual es igual a clearance poblacional por E a la beta. ¿Sí? Entonces, este B es solo cuando, por ejemplo, tengo individuos hombres. ¿Sí? Entonces, el clearance para hombres va a ser igual a clearance poblacional por E a la beta. Y el clearance para mujeres va a ser igual al clearance poblacional. ¿Sí? En realidad, este que le digo clearance poblacional es el clearance de mujeres. ¿Sí? O sea, cuando beta vale 0. ¿Está? Nosotros vamos a estimar beta, pero a la hora de informar los resultados, o sea, imagínense que informan un beta de, no sé, 0,1. Si yo le digo un beta, la covariable, el sexo tiene una covariable significativa en clearance y beta vale 0,1. No me dice nada, ¿no? Es mucho mejor decir que el clearance de hombre vale tanto y el clearance de mujer vale tanto. O sea, hay que hacer un poco esa transformación para reportar los resultados. Reportar los resultados, quizás o sea, siempre vamos a tener que reportar beta como parámetro y su incertidumbre, su RCE. Pero además de eso, siempre está bueno procesar un poquito más y decir, o sea, dar el valor de clearance para cada uno de los subgrupos. Y básicamente eso es la parametrización para covariables categóricas. ¿Sí? Bien. Está. ¿Cómo vamos a evaluar si una covariable mejoró el ajuste o no? ¿Ah? De distintas maneras. La manera más usada es esto que se llama el Log Likelihood Ratio Test. ¿Ah? LRT. El LRT básicamente lo que dice es que la diferencia entre funciones objetivo de modelos, básicamente eso, que la diferencia entre funciones objetivos sigue una distribución chi cuadrada. Eso es lo que está hablando, ¿no? Si yo hago la función objetivo del modelo menos la función objetivo de otro modelo, tengo una distribución chi cuadrada. Entonces, cuando yo tengo un grado para una diferencia de un grado de libertad, o sea, cuando los dos modelos están separados por un parámetro, que es el caso de cuando yo agrego una covariable, puedo evaluar a ver si hay una diferencia significativa entre las funciones objetivas. Básicamente lo que se hace es, tengo la función objetivo del modelo A, por ejemplo, el modelo base. Y el modelo base tiene una función objetivo X. ¿Sí? Modelo base, ejemplo, tiene una función objetivo base. ¿Sí? Y ahora le agrego una covariable. Por ejemplo, le agrego modelo base más, vamos a poner que agrego 6. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahora voy a llegar a otra función objetivo, voy a tener otro valor. Función objetivo del modelo 1. ¿Sí? Entonces, o sea, en general cuando agreguemos parámetros al modelo, la función objetivo va a mejorar, va a disminuir, porque le voy a dar más flexibilidad al modelo. ¿Cómo digo que si son significativas? Veo si la resta
¿sí? Si veo cuántos puntos cae la función objetivo. Si la función objetivo cae más de 3,84 puntos, la mejora fue significativa con un 5% de error de tipo 1. ¿Sí? Si la función cae más de 6,6 puntos, tengo una significancia del, o sea, es el p-valor, ¿tá? Es menor al 1%. O sea, ahí lo que hago es comparar modelos que se separen por un grado de libertad, ¿sí? O sea, que tengan un parámetro de diferencia. Lo vamos a probar. Pero así yo veo si la mejora en el ajuste es significativa. Otras mejoras que tengo que hacer, otros chequeos que tengo que hacer, es evaluar si el efecto fijo incluido es mayor a 0. O sea, de vuelta, en la parametrización continua o en la otra también. Yo estimo un beta, ¿no? Clearance, igual, por ejemplo, tiene poblacional por edad sobre 30 a la beta, ¿no? Si beta es 0, significa que entre clearance y edad no hay ninguna relación. Si beta es 0, esto, clearance versus edad, ¿sí? Beta 0. Si beta es 1, esto es una regla. ¿Ok? Si beta es negativo, tengo una reducción del clearance con la edad. ¿Sí? Beta menor a 0. O vamos a ponerle acá una beta igual menos 1. ¿Ok? Beta es un parámetro del modelo y como todos los parámetros tiene un error estándar asociado. O sea, lo voy a estimar con un RC. Entonces, hay una prueba se puede hacer una prueba de wall test para evaluar si beta difiere de 0 con su error estándar. Porque si beta con su error no difiere de 0, por más que mejore el ajuste, no lo puedo terminar incluyendo en el modelo. ¿Sí? O sea, y esa prueba de Wall la hace Monolix y la vamos a ver. Y otra también es, que menos usada, una correlación de Pearson, una ANOVA, para evaluar si el coeficiente de correlación entre el parámetro y la covariable es mayor a 0. No se usa tanto como la del anterior. Bien. Diagnósticos ya vimos. Esto ya lo vimos. Lo que voy a ir ahora vamos a Monolix y mostramos un ejemplo y ya siguen laburando. Lo último de comentarles es que muchas veces no alcanza con incluir la covariable. También habíamos hablado de evaluar el impacto clínico de la covariable, para ver si la covariable puede tener una relevancia clínica, ¿sí? Y eso depende de la aplicación del modelo. Si el modelo se va a aplicar en la clínica, obviamente lo voy a tener que hacer. Y lo que se usa mucho es un gráfico de este tipo que se llama Forest Plot, que básicamente evaluamos métricas en los extremos de la covariable. Por ejemplo, y esto se hace con simulaciones. Y capaz que lo podemos hacer un poco después. Ahora quiero que se quede un poco trabajando con la parte base de covariable. Pero lo que puedo hacer, por ejemplo, es simular, y a partir de las simulaciones yo puedo calcular, por ejemplo, el área bajo la curva, ¿sí? O la concentración máxima, ¿sí? Entonces, la concentración máxima es una métrica secundaria que no solo tiene, o sea, va a tener el efecto de la velocidad de absorción, si es un extraocular, va a tener el volumen de distribución, el clearance, ¿sí? Supongan que yo quiero evaluar si el impacto de una covariable sobre el clearance tiene una relevancia significativa en la clínica, y el efecto en la clínica del fármaco está vinculado a la exposición máxima. Entonces yo puedo hacer simulaciones con el modelo y quedarme en esas simulaciones, medir la concentración máxima, ¿sí? Y después separar, decir, bueno, los grupos, por ejemplo, esa covariable, sexo, vamos a decir con sexo, que es fácil porque separan dos. Entonces hago simulaciones
Y para los datos simulados, mido la concentración, o sea, me quedo con la concentración máxima en hombres y en mujeres. Y veo si tienen diferencias significativas entre esos valores. Esa es una manera de ver si hay un impacto en la clínica, porque en la clínica el efecto se relaciona con la exposición máxima. ¿Sí? Yo incluí en el modelo la covariable sexo sobre clínicos, bueno, supónganse. Pero en realidad lo que quiero ver es si las concentraciones máximas son diferentes. Yo puedo hacer simulaciones, calcular la concentración máxima en las simulaciones y comparar los grupos. Y eso también se puede hacer, así como se hace para la concentración máxima, también se puede calcular las áreas bajo la curva, lo que sea, entre los distintos grupos. Si tiene una covariable continua, o sea, no es sexo, que divide en dos grupos. Si tengo edad, por ejemplo, lo que puedo hacer es agarrar franjas de edad diferentes para ver si tienen valores diferentes. Entonces, tomo la franja etaria más chica, por ejemplo, el percentil 10 de mi distribución total de edad, y lo comparo con el percentil 90 y veo si entre esos grupos tienen diferencias importantes en áreas bajo la curva, en concentración máxima, en lo que sea. ¿Ah? Bien. Y por último, ahora, imagínense que tienen un modelo base y tienen la base de datos 15 variables individuales, características individuales para evaluar. ¿Sí? ¿Cómo hacen? O sea, tengo un modelo que tengo volumen de distribución, clearance y constante de absorción. ¿Sí? O sea, 3 parámetros sobre los cuales pueden haber influencias de distintas variables. Y yo tengo en la base de datos, para cada sujeto, características como peso, edad, tratamiento, si recibe de día o de noche, o sea, variables individuales, fumador, no fumador, diferentes, 15. Entonces, tenemos que racionalmente diseñar una estrategia para probar, para no estar probando las 15 variables versus K-sub, las 15 versus CLI, las 15 versus volumen de distribución, y después empezar a hacer cruzamientos. El orden en el cual yo pruebo las covariables puede afectar el modelo final, y qué covariables entran y cuáles quedan afuera. Por eso es importante racionalmente ir afinando mi campo de posibilidades. El primer limitación, el primer refinamiento es plausibilidad. ¿Sí? Lo que no es plausible no lo probé. Y después hay distintas estrategias. ¿Sí? Incluso hay estrategias asistidas por algoritmos que básicamente se llaman shotgun, o sea, prueban todo contra todo y nos dicen que dio bien. Y después, en base a eso, yo puedo probar. Monolix hace eso. Y ahora vamos a ver que tiene un lugar donde dice, nos propone un modelo de covariables en base a una herramienta que usa Monolix para probar todo contra todo y darnos una propuesta. ¿Sí? En general, el método más utilizado es el Forward Inclusion y Backward Deletion. Básicamente esto funciona así. Bueno, lo primero que tengo que hacer es restringirme a las variables que yo creo, para las que creo que puede haber un efecto. Y las pruebo una a una. ¿Sí? En los parámetros que yo crea que puede tener un efecto. Después de hacer un análisis univariado, voy a dejar en el modelo, ¿sí? la que mostró una mejora más significativa. ¿Sí? Entonces yo tengo el modelo base y fui probando, agregando modelo base más covariable 1, modelo base más covariable 2, ¿sí? Así. ¿Ok? Cada una de esas pruebas de esos modelos me va a dar un determinado descenso en la función objetivo. ¿Sí? Y yo voy a ver si algunos son significativos, otros no. Los que ya no me dan significativos ya los descarto, ya está. ¿Sí? Pero puede haber varios que me den significativo. Entonces me voy a quedar con el que me dé más significativo. ¿Sí? El mayor descenso. El mayor descenso a la función objetivo. Supongamos que es MBC2. Y ahora, sobre MBC2, voy a seguir para adelante. Y voy a hacer pruebas
de vuelta, agregando arriba de de ese modelo con la covariable, agregando las otras. ¿Sí? Que ya habían dado, pero ahora tienen que dar significativos estando esto. ¿Sí? Esto de... Vuelvo a probar, no, voy a probar solo las que me dieron significativas. Claro, pero de las que te dieron significativas, probás todas de vuelta contra Todas, y sí. la que te dé más significativa de esa. Entra. Sí. ¿Y Y así sucesivamente. Hasta que llegue un modelo full. ¿Sí? También es un método que tiene sus cosas. Llega un modelo full cuando ya no tengo mejor. ¿Sí? Esto de probar del más significativo me puede evitar. Hay una cosa que hablamos en el teórico, que es, por ejemplo, el fenómeno del enmascaramiento o de las covariables correlacionadas. Y un ejemplo típico y fácilmente visualizable es sexo y peso corporal. Si yo analizo, yo separo en grupos hombres y mujeres, puedo tener una diferencia en volumen de distribución que se deba al peso corporal y no a la diferencia en sexo, y no al genotipo sexo. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque el peso corporal, pues bueno, no sé, dependiendo de la población, pero la gran mayoría de las poblaciones, hay una diferencia significativa en peso corporal entre hombres y mujeres. Y yo ya sé que el peso afecta en general al clearance y al volumen de distribución. Entonces, y eso puede pasar también con otro tipo de... O sea, siempre hay que tener en cuenta eso, de que las covariables pueden estar relacionadas entre sí. Entonces, este tipo de cosas, de ir paso a paso, me puede facilitar un poco solucionar el problema del enmascaramiento. ¿Sí? En general me debería dar más significativo la covariable que tiene más relevancia. Pero también es importante, imagínense que tienen sexo y peso, ¿sí? Y que no quieren incluir peso de 0, sino que la quieren evaluar. Si acá en esto les da significativo sexo y les da peso, ahí yo creo que aún, aunque sexo dé más significativo, creo que hay que quedarse con peso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque o sea, tiene un impacto, un efecto que es, estamos sobre equilibrio, ¿no? O sobre el volumen de distribución, pero que es más, fisiológicamente es como más primal, siempre está. ¿Sí? Es como un primer nivel de covariable. ¿Sí? Entonces, nada, tengan en cuenta que estas reglas o estas cosas que vemos no son, claro, no somos cuadrados, sino que siempre hay que tener eso de estar pensando en el sistema que estamos estudiando, el conocimiento que ya existe, y nada, y complementamos. Cuando llega un modelo full, la estrategia esta, lo que dice después es que empiezo a sacar covariables, ¿sí? O sea, llego a un modelo full y después saco covariables, ¿sí? Y empiezo por la más significativa. Y ahí, cuando yo saco covariables, la función objetivo debería empeorar, debería aumentar, ¿sí? Y acá hay un tema estadístico de repetibilidad de test que no me voy a meter, pero básicamente acá se le exige un p-valor mayor o menor. O sea, se le exige como una prueba estadística más exigente, se le exige que la función objetivo empeore más de 6.6. ¿Sí? O sea, en general acá, en el primer agregado, nos conformamos con una caída en el función objetivo de 3,84, que es un p-valor menor a 5%. Pero cuando llego a un full model, empiezo a sacar variables del modelo, o sea, probar a ver qué pasa si saco la covariable. Ahí le pido que empeore por lo menos 6.6. Y de vuelta, es como, es una guía, sí, ahí va. Es una confirmación, y es como esto está estadísticamente lo más riguroso. O sea, son estrategias que se pueden seguir, también se pueden no seguir, verlo, porque también está la parte gráfica, a ver si gráficamente vemos una mejora del ajuste. O sea, es un combo. Esto, o sea, veámoslo como un combo y no como que
rígidamente nos tenemos que apegar a cada uno de las distintas estrategias. Bien. No voy a dar más del teórico, vamos a Monolix y lo único que les voy a mostrar es cómo se agrega la covariable y siguen ustedes. Entonces yo acá en Monolix tengo yo acá corrí un modelo, yo acá no sé. Acá tengo el modelo base. Acá tengo un mono compartimental para warfarina, o sea, no está optimizado ni nada. Los de warfarina. Sí. Estoy usando los datos de warfarina y estoy corriendo el modelo más simple de todo, o sea, no está optimizado. ¿Ah? Vamos bien. Entonces, de lo que me da Monolix acá, por ejemplo, para el análisis de covariables pueden venir acá y ver, por ejemplo, ir acá. Correlation between random effects. Perdón. Abajo. Individual parameter versus covariance. Acá. ¿Vieron acá? Y esto le va a dar los gráficos de correlación entre el parámetro y la covariable. Acá, si van acá a Information, por ejemplo, para las correlaciones le va a agregar el coeficiente de Pearson, el R. En Display, pueden pedirle que grafique ¿dónde tengo esto? Acá. Los parámetros o los random effects. Los random effects son los etas. O sea, puedo hacer un gráfico versus los volúmenes individuales, por ejemplo en esta, o versus el eta del volumen. ¿Sí? Ven que la forma no cambia acá porque no estoy agregando una covariable. Pero sí puede ser diferente después. O sea, básicamente esto me dice que la edad no se correlaciona con ningún cambio en el volumen de distribución. También tengan cuidado porque Monolix acá les está haciendo una preselección. Acá ya tienen 3 covariables, como para probar, así que no hay mucho, pero si tienen más de 3, algunas van a quedar afuera y nada, acá pueden jugar un poco incluyendo o quitando gráficos. Bien, entonces este es uno de los gráficos que vamos a estar viendo y el otro es el BPC, que no lo vimos la otra vez. No vimos cómo nos daba el BPC. ¿No? Y acá tenemos el BPC para el modelo base, pero yo el BPC acá lo puedo estratificar, ¿sí? Por ejemplo, split, lo divido por sexo. Entonces acá puedo ver cómo es el ajuste para hombres y cómo es el ajuste para mujeres. ¿Sí? No quiero ahora, porque me parece mejor que ustedes prueben ustedes, bichando ustedes. Pero nada, vean cómo funciona. Como yo hago las gráficas y acá a la derecha tengo maneras de estratificar, dividir las gráficas o agregar o sacar gráficos. Bien, entonces lo que sí les quiero mostrar, si yo quiero agregar el peso como covariable continua, lo primero que tengo que hacer es transformarla logarítmicamente. Y para eso, hacen clic acá en peso y ponen Add Log Transform. ¿Sí? Hago clic. Entonces ahora tengo otra covariable que es log de weight. ¿Sí? Ahora tengo que poner editar. Por defecto, Monolix me hace el cociente sobre la mediana, me parece que es. La mediana del peso en mis datos. Claro, yo acá le pongo 70. Entonces acá pueden escribir cualquier cosa. ¿Sí? Aceptar. Ahora esta es la covariable transformada. ¿Sí? ¿Esto de dónde sale esto? De la base de datos. En la base de datos hay una columna que se llama peso, ¿sí? Que Monolix está leyendo. Y si la quiero agregar entonces, sobre una de estas variables, puedo hacer así, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que si voy acá a las funciones, el clearance
sea, el modelo para clearance ahora incluye un beta relacionado al peso, ¿sí? Con la parametrización que ya vimos. Si van acá, Initial Estimates, van a ver que ahora tengo otro parámetro, un nuevo parámetro, que es el beta, que es el que yo quiero estimar. Entonces, si yo usara, por ejemplo, la teoría alométrica y lo quisiera fijar, acá pondría 0,75, fix, y listo. ¿Sí? Pero también prueben, al principio prueben estimar. ¿Sí? Lo puedo estimar, y ahí lo dejo. Siempre acá está bueno empezar con un estimador inicial de 0, para que el software, o sea, el algoritmo busque desde el momento donde no hay efecto de la covariable. O sea, si lo encuentras porque realmente hay, no porque lo puse desde un punto de partida donde el efecto existe. ¿Sí? O sea, el estimador inicial para beta 0 es razonable. Y nada, si la covariable es categórica, como es sex, nada, solo agregar y ahí ya se va a estimar el beta para ese valor. ¿Sí? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer una pausa. Y después de la pausa, trabajen con los datos de Warfarina, ¿sí? Y una vez que, nada, para agarrarle la mano a Monolith, y después pueden seguir con Moxonidin, ¿no? Ahí en datos tengo que las columnas estaban Bien. ocultas, ponerlas como covariables. Bien, perfecto. Acá en data, y eso, De monoxidina me lo ingresó todo mal. claro, bien, perfecto. Bien. Nosotros no llegamos a ver cómo Monolith, cómo definir la base de datos acá en Monolith. Vamos a verlo rápido. Entonces acá lo que pasa con Monolith es que Monolith lee la base de datos y si la primera fila ya tiene encabezados que Monolith sabe interpretar, entonces ya les va a asignar una determinada columna. Claro, por ejemplo, DB es variable dependiente. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo DB a una columna y la cargo en Monolith, Monolith ya le asigna la columna observación. AMT es amount. Entonces, Monolith, claro, la dosis. Entonces, Monolith le asigna la dosis. Una columna de dosis diaria y otra que era de dosis diaria. Ahí va. Si hay una columna de dosis diaria, quizás puede ser como para ser usada como covariable, como para evaluar a ver si la dosis está teniendo un impacto, ¿sí? O sea, si tengo algún proceso no lineal, ¿sí? Entonces, pero en ese caso la incluiría como covariable categórica, ¿sí? Entonces, nada, lo mismo con el tiempo. Peso, si yo pongo weight, o sea, WT en la columna, entonces la covariable, ya Monolith interpreta que es una covariable continua. ¿Sí? Y sex una covariable categórica. Pero si Monolith no hiciera esto automáticamente, hay que hacerlo acá, ahí va. Hay que venir acá y acá indicarle qué tipo de columna, con qué tipo de columna estoy trabajando. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá hay otro tipo de columna que se llama Observation ID, que es el tipo de observación. ¿Y por qué existe esta columna de Observation ID? Porque en la base de datos de Warfarina yo tengo observaciones de concentración y observaciones de efecto. Y esas observaciones muchas veces se dan al mismo tiempo. Entonces el software de alguna manera tiene que diferenciar esas dos observaciones y saber con qué está trabajando. Entonces, fíjense acá, si bajan en la base de datos, acá por ejemplo tengo un 2. ¿Sí? Tengo el sujeto 100 a las 24 horas, tiene una concentración de warfarina de 5,6, creo que era miligramo, no, nanogramo unidades. Creo que es microgramo litro, pero todavía no estoy seguro. Bueno, pero este es el Observation ID, microgramo litro. Miligramo litro. Bueno, gracias. Entonces acá tengo el ID para esa observación de 1. Pero acá tengo otro tipo de observación que también se da a las 24 horas, 44, y está separada porque
en esta columna tiene un valor de 2. ¿Sí? Entonces así Monolith sabe que son observaciones, son variables diferentes. Y las va a separar. ¿Sí? Y eso lo vamos a empezar a trabajar la semana que viene. Pero así en plots, bueno, no lo vimos, pero en plots, así como acá tienen para observar los datos, si todavía no le queríamos a eso. Como acá tienen para observar los datos, y puedo observar los datos de las observaciones 1 y la observación 2, que tengo acá, ¿sí? También puedo observar las covariables y ver qué relación tienen entre ellas. O sea, acá Monolith les hace una matriz de covariables para que ustedes investiguen a ver qué correlación hay entre las distintas variables. ¿Sí? Por ejemplo, acá la típica, sex versus weight, hay una diferencia, ¿no? Entonces, como para saber que hay información compartida por covariables, entonces, ¿qué significa que la covariable comparte información? Cuando yo incluyo una covariable, también voy a traer la información de la otra. O sea, si yo solo incluyo sex, también voy a incluir weight. Eso porque nosotros interpretamos que weight está en un primer nivel fisiológicamente de impacto, y sex estaría en un segundo. Pues el sexo, para tener un impacto sobre la farmacocinética, debería ser por un tema de expresión enzimática, o diferencias en el transporte, o yo qué sé, ¿no? Distribución de gasto cardíaco. Puede haber motivos, pero en general el peso corporal es algo como primario. ¿Sí? Bien, con esto hacemos una pausita. Tómense el tiempo que quieran y vuelvan a trabajar. Encaramos warfarina, entonces hagan la evaluación de estas 3 covariables, que no son muchas, y después, si terminan antes, siguen con musonidina, como para adelantar. ¿Ahí en Zoom alguna consulta? Por ahora nada. ¿Todo bien? Todo bien, Manuel, Manuel. no sé si me escuchabas. Te escucho, Martín. Che, viejo, cuando hiciste esta de la warfarina, ¿qué modelo estructural tomábamos ahí? Acá yo usé el modelo, un modelo base monocompartimental, Sí, con variabilidad en todos los parámetros. Pero en el práctico anterior ustedes estuvieron trabajando buscando el modelo de mejor ajuste para warfarina. es cierto. Está. ¿Y a cuál llegaron como el mejor modelo? ¿Tenía tiempo de latencia, por ejemplo? En el práctico pasado, Sí. sí, en Ah, realidad el tiempo de latencia. ahí va. Sí, Entonces ahora partan de ese modelo. El modelo base es el modelo estructural que el- mejor encontraron el práctico pasado. Creo que era tiempo de latencia y monocompartimental. Aunque el bicompartimental estaba cerca y también puede dar bien. bien, impecable. Otra cosa, viejo. Sí, La tarea que dejaste la clase pasada, ¿a dónde la sí. enviamos? Al mail. Porque A mi mail. a tu mail. Sí, Bien, bárbaro. bien eso nomás. Dale. Estamos acá. Ustedes, si tienen alguna duda, hablan. Queda el parlante prendido, así que venimos y estamos. Bien. ¿Está bien? Ah, otra, Sí. última. Las clases pasadas y esta, ¿dónde queda la grabación, viejo? Está en la lista En- está en- en el YouTube. Está, impecable. Impecable. Fíjate que Por eso lo estuve lo buscando. agregué. Sí, Bien, sí. gracias, Manolo. Lo agregué al final de todo. Bien, gracias. Dale.